Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme el día de hoy. Te tengo un video bien interesante y que me ha hecho pensar muchísimo. Y es que día a día, si te das cuenta, ves la persona a tu alrededor, ¿no te has dado cuenta que hay muchas personas que realmente parece que cargaran el peso del mundo sobre sus hombros, sobre sus espaldas? Y si te paras o conversas un poco con estas personas y les preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te ocurre? ¿Qué es lo que te pasa? Te veo afligido, etcétera, etcétera. Interactúas un poco con esta persona, inclusive puede ser alguien conocido, cercano a ti. Te darás cuenta que comienza a hablarte de cosas que han ocurrido inclusive años atrás. Hace poco en una sesión había una persona que se quejaba de algo que había pasado hace 5 o 6 años, algo como que no, es que recuerdo hace 6 años esta persona me hizo esto, y esto me llevó a pensar muchísimo en cómo nosotros en nuestro día a día realmente nos preocupamos por cosas que realmente no existen, que ya están en el pasado, y peor aún, cosas que ni siquiera han pasado y que nos causan tanta ansiedad, tantas preocupaciones. Y es por esto que el día de hoy te quiero compartir contigo una historia que leí hace mucho tiempo y que realmente para mí, a pesar de ser breve, fue muy poderosa. Así que aquí te la dejo, no te despegues, y si te gusta recuerda suscribirte al canal y darle me gusta. Hace mucho tiempo atrás, una mujer necesitaba cruzar un río. En ese momento el agua pasaba violentamente, había una corriente muy fuerte. Cerca de ella había un grupo de monjes. La mujer estaba desesperada, necesitaba cruzar, no había puentes, no había botes, no había manera de pasar. Entonces, uno de los monjes gentilmente se acercó a ella y le ofreció su ayuda. Y así, a pesar de su avanzada edad, el monje la ayudó a cruzar. La mujer, una vez del otro lado, agradeció y siguió su camino. Los monjes comenzaron el regreso hacia su templo, que por cierto estaba ubicado en una parte bastante elevada, ¿no? En una montaña. Mientras estaban de regreso, cosa que le tomó toda la tarde, algunos de los monjes comenzaron a sentirse bastante incómodos. Se les notaba en su rostro, en cómo se movían, comenzaron a estar más silenciosos y no dijeron ni una sola palabra hasta llegar al templo. En cambio, el monje que había ayudado a la mujer a cruzar el río estaba sereno, feliz y muy tranquilo. Una vez llegados al templo, se sentaron, comenzaron a conversar un poco antes de su habitual rutina, y uno de los monjes que había observado la escena no aguantó. Se acercó al monje que había ayudado a la mujer y lo reprendió. Comenzó a decirle todo lo que su doctrina indicaba, que no era correcto tocar a una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. A lo cual el monje que ayudó a la mujer respondió: oye, yo ayudé a la mujer. Tal vez no fue el acto más correcto según nuestras creencias y según nuestra doctrina, pero mi pregunta es, si yo la ayudé y la dejé al otro lado del río y la dejé ir, ¿por qué tú, durante toda la tarde que hemos estado caminando y subiendo hasta el templo, la sigues cargando? ¿Por qué sigues preocupado? ¿Por qué sigues pensando en eso? A lo que el otro monje simplemente, en silencio, dio la vuelta y le agradeció por la lección. Este pequeño cuento, esta pequeña historia para mí fue muy importante porque es lo que realmente vivimos día a día. Cargamos y cargamos cuando vemos otras personas que posiblemente hayan pasado por situaciones un poco más tensas, un poco más de verdad preocupantes, pero las vemos con el pasar de los días que están tranquilos, relajados. ¿Por qué? Porque sueltan, no tienen apego hacia todas esas situaciones que le causaron posiblemente algún daño, que muchas veces no es así, pero todo lo dejan atrás. Y por eso quiero que reflexiones el día de hoy y que dejes de ser aquel monje que con el tiempo sigue acumulando carga y peso sobre sus hombros, y seas más como el monje que decidió no apegarse y soltar y dejar todo atrás. Y verás, estoy segurísimo de esto, que tu vida comenzará a ser mejor. Espero que te haya gustado, y si apreciaste esta historia y te ayudó,
te invito a suscribirte porque se vienen muchas más historias, mucho más contenido que seguramente te ayudarán en tu proceso. Gracias, nos vemos.